nosotros estar acá esta mañana en el simposio del Society of Critical Care Medicine. Este es el tercer año consecutivo que tenemos el honor de ser invitados por la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva, y es un gran honor para nosotros estar acá. Naturalmente, en los tiempos económicos que estamos viviendo, nosotros creemos enormemente en que las alianzas juegan un papel muy importante, y esa es la razón por la que American Society of Critical Care y el American College of Critical Care México han comenzado esta alianza desde hace 3 años, y pues obviamente esto no puede más que fortalecerse, y prueba de ello es que esta mañana dentro de nosotros se encuentra el liderazgo del American Society of Critical Care. Es muy importante para nosotros la alianza con la Asociación Mexicana. Creemos que esto se va a fortalecer, y durante los siguientes minutos vamos a intentar compartir con ustedes lo que es sepsis, particularmente el tremendo impacto que tiene dentro de la sociedad, dentro de nuestros pacientes. Y vamos a comenzar presentando al liderazgo del American Society of Critical Care. No sé si me puede dar los slides, por favor. Well, this is a very important meeting for us, and I would like to introduce, first of all, our president, Dr. Clifford Dutchman. He's the actual president of the Society of Critical Care. He's in the back. Dr. Dutchman is a Turner Professor of Anesthesiology and Critical Care Surgery at the University of Pennsylvania School of Medicine in Philadelphia. He has a tremendous interest in research, and in particular in the area of sepsis. And one of the talks that he's going to deliver today is related with biomarkers and also the pathophysiology of sepsis. And it's a great honor for us to have Dr. Clifford among us this morning. Also, we have among us Carol Thompson, who is a professor of critical care at the University of Memphis, Tennessee. And also, she is involved in acute critical care management of patients. Dr. Thompson, please. And we have also Dr. Robert Hesse. Dr. Robert Hesse is a director of the critical care medical unit at Michigan University, Ann Arbor. Dr. Hesse is tremendous in love with Latin America. It's the second time that he's the second year with us in that meeting. Please, Dr. Hesse. And also we have among us an important person who is David Martin. He's the CEO of the Society of Critical Care and the Executive Vice President. Intensivos y Medicina Crítica, presidente ejecutivo, el Dr. David And a person that probably you don't know as much as myself, no no? Rosie Hernandez. Como yo, Rosie Hernández. If you need anything related with membership or anything related with the books or whatever question you have, you can approach her. She's a very lovely lady, and we love her too much also in Latin America. Nosotros la queremos muchísimo aquí en América Latina. Well, saying that, I'm going to present the burden of sepsis around the world, and I'm going to do the talk in Spanish. De la enfermedad de la sepsis, y daré mi plática en español. As you can see, every 4 seconds someone dies of sepsis. Sepsis happens when the body responds to an infection and spiral out of control. The body starts attacking organs and tissues. More than 6 million babies and small children die of sepsis. If treated within the first 4 hours, your chance of survival is more than 50%. After 12 hours, your chance of survival sinks below 15%.
Sepsis is an emergency. La sepsis es una situación de emergencia. Vamos a hablar entonces, para comenzar con la plática de esta mañana y para dar una introducción y poner el problema en perspectiva, lo que es la sepsis alrededor del mundo. Y como vemos, hay varias maneras como podemos enfocar esto. Lo podemos ver desde el punto de vista de lo que representa económicamente manejar un paciente con sepsis, que probablemente es lo que más vamos a analizar esta mañana. Pero también lo podemos ver desde el punto de vista de lo que representa para un paciente estar enfermo con sepsis, lo que representa para su familia y para su vida socioeconómicamente activa, de manera que hay diferentes puntos de vista para analizar el problema. Entonces vamos a ir desglosando poco a poco hasta donde el tiempo lo permita lo que sepsis significa. Y entonces esta es la tradicional, nuestro tradicional día a día. No estamos todos los días en las unidades de terapia intensiva batallando entre la vida y la muerte. Naturalmente, a pesar de que hemos cambiado mucho nuestros intereses y se ha cambiado mucho la decisión por la cual admitimos a los pacientes y somos un poco más ambiciosos en términos de decir, ok, vamos a admitir un paciente que sea clínicamente recuperable al intensivo, pero por otro lado también necesitamos tener un paciente que podamos tenerlo en el intensivo el menor tiempo posible y que pueda ser incorporado a su vida económicamente activa lo más pronto posible. Ese es el dilema en el que nos encontramos en el día a día, cuando particularmente vamos a hablar con el paciente o si el paciente está sedado, cuando tenemos las reuniones con la familia e intentar explicar qué es lo que está sucediendo con el paciente. Particularmente en estos días en los cuales los medios o los medios de comunicación por computadora han aumentado bastante. Ustedes no me dejarán mentir, estamos en el intensivo, estamos hablando con las familias y de repente también vamos a encontrar a alguien adicional que está ya enviando un mensaje de texto para tratar de explicar en los términos que entiende qué es lo que está pasando con el paciente. Entonces también tenemos que luchar contra esta otra parte, lo que entiende la familia y lo que realmente está pasando. Entonces, esto es nuestro dilema diario. Entonces, esta es la tradicional definición que el American Chest of Physicians y el American Society of Critical Care desarrollaron este consenso en 1992 y que todavía sigue vigente, pero pongan atención un poquito a esto. Y es que más adelante vamos a analizar un poquito qué está pasando con la resistencia bacteriana y cómo esto está impactando el manejo de sepsis. Esta es una gráfica muy interesante del Centro para Disease Dynamics, Economics and Policy, y porque nos permite analizar varias cosas. Primero, como podemos ver, probablemente la mayor cantidad de pacientes que fallecieron durante la pandemia de influenza. Podemos ver también, por otro lado, la introducción de la penicilina, que a inicios del siglo XX o durante el siglo XX fue uno de los más importantes descubrimientos, porque naturalmente en un momento determinado consideramos que teníamos controladas las infecciones, que ya lo sabíamos todo respecto a las bacterias. Sin embargo, de pronto estamos ahora con la resistencia bacteriana y vemos que las cosas han cambiado, y entonces vamos a ir analizando cómo de pronto en términos de antibióticos a partir de los 80 estamos en problemas porque la mayor parte de la industria farmacéutica abandonó la investigación de nuevos antibióticos. Lo vamos a ir analizando más adelante. Entonces, como vemos en este artículo publicado en Critical Care, ¿qué es lo que sucede con sepsis? Cada segundo alguien muere de sepsis y globalmente hay 20 o 30 millones por año. De estos, sobre 6 millones son pacientes neonatales y en la etapa temprana de la vida, y más o menos 100,000 muertes maternas anuales por sepsis. En este papel de Adi Kari y colegas se estima que globalmente hay entre 15 a 19 millones de casos por año, incluyendo aproximadamente 5 millones en el este de Asia,
4 millones en Sudasia y 2 millones en África, especialmente en el área de Sub-Saharan África. Y esto tiene varias implicaciones en esas áreas en particular. Uno, la tasa de resistencia que estamos observando particularmente a los medicamentos contra malaria, y también, por otro lado, la tasa de resistencia que estamos encontrando a drogas contra la tuberculosis. Sin embargo, vemos también este análisis. ¿Qué está sucediendo con la sepsis en los Estados Unidos? Ese es un artículo muy interesante porque es un artículo que se tomaron pacientes desde 1979 al año 2000 y vemos de pronto cómo la incidencia de sepsis aumentó exponencialmente, más o menos a una tasa, como ven, de 8.7% incremento por año. Entonces, sobre esta década vemos que la mayor parte de gérmenes que estuvieron involucrados en sepsis fueron particularmente organismos gram positivos que lideraron este problema, 26% por año, representando un 52.1% de casos anuales. Y naturalmente todo esto influyó en que también observáramos un incremento de muertes relacionadas a fallo multiorgánico. Prácticamente fue un doble de lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados a observar. Pero bueno, veamos también qué pasa en otros países. Vemos también que en Inglaterra observamos una incidencia de casos de 51 casos por cada 100.000 habitantes en la población. Eso en Inglaterra, Gales y en el norte de Irlanda. En España la sepsis representa 114 de cada 100.000 hombres y en China la sepsis representa 9% de todas las admisiones al intensivo. La incidencia de sepsis severa en Taiwán es tan alta como 135 casos por cada 100.000 habitantes. De manera que vemos que el problema es importante, es algo que está afectando las unidades de terapia intensiva, está consumiendo bastante recursos, como vamos a ver más adelante lo que representa esto en términos de calidad de vida para el paciente, pero también en términos del costo para las unidades de terapia intensiva en relación al manejo de este tipo de pacientes. Entonces aquí podemos analizar un poco mejor en esta gráfica que nos permite ver qué es lo que, cómo ha aumentado la incidencia de sepsis y por supuesto paralelamente a esto vemos también que la mortalidad ha incrementado esto en Inglaterra. La incidencia de sepsis en Taiwán, vemos de todos los episodios observados y episodios nuevos, pero como vamos a ver más adelante, algunos factores son muy importantes. Aquí siempre analizando la misma incidencia de sepsis en Taiwán, vemos que podemos ver, ¿no? Uno probablemente de los factores más importantes que estamos analizando es que la esperanza de vida de los pacientes ha aumentado, es decir, estamos viviendo un poco más, la edad ha incrementado y como consecuencia de eso también los problemas de comorbilidad que conlleva la edad, ¿no? Entonces vemos que los pacientes conforme más viejos nos hacemos, la posibilidad de enfermar son mayores, hay más el sexo masculino en particular, ¿no? Y aquí vemos también el análisis siempre de sepsis de pacientes que fueron ingresados con sepsis y pacientes que desarrollaron sepsis durante su hospitalización, siempre en este análisis, y vemos cómo se duplicó el número de pacientes con sepsis en términos de los años, del 2000 al 2008, prácticamente la incidencia de sepsis en Taiwán se duplicó de 326.000 casos que se veían en el 2000 a 727.000 casos en el 2008. Naturalmente, como dije, como mencionamos, algunos aspectos importantes son la comorbilidad, son pacientes de más edad, por supuesto son pacientes que tienen algún grado de compromiso del sistema inmunológico, pacientes que tienen diabetes, pacientes que probablemente tienen algún otro problema, fallo renal, que los hace más propensos a desarrollar procesos infecciosos y que naturalmente tienen problemas de batallar con las infecciones. Vemos también aquí en esta gráfica que nos permite observar cómo la mortalidad aumentó en dependencia del número de órganos afectados. El fallo multiorgánico conlleva una alta tasa de mortalidad.
Y bueno, volvemos otra vez, estamos otra vez en el dilema en el intensivo, va viendo qué es lo que va a pasar con nuestros pacientes. Naturalmente esto solamente para analizar qué es lo que está pasando en términos de gérmenes que vemos en el intensivo, naturalmente bacterias gram negativas y gram positivos, pero estamos ya comenzando a observar problemas importantes de resistencia a hongos, como vamos a ver más adelante. Cándida está comenzando a ser un problema para el intensivo. Ya hay bastante resistencia a los antifúngicos y eso obviamente para nosotros, los que tenemos que manejar pacientes todos los días, es un problema importante. Vemos acá también, esta gráfica nos permite analizar los diferentes diagnósticos de descargo de los pacientes y vemos que sepsis está ya dentro de las razones principales por las cuales los pacientes llegan a los hospitales y en esta gráfica lo que vamos a analizar es el costo que representa para los hospitales y para nosotros el manejo de pacientes con sepsis. En promedio 19.6 días, un costo promedio de 22.000 por cada 100 casos, anualmente 16.7 billones de dólares y naturalmente el costo va a aumentar entre más grande es el paciente, naturalmente, porque va definitivamente a durar más tiempo en el intensivo. Entonces vemos, entre más grandes somos, la posibilidad de permanecer más días en el intensivo y tener de que tengamos problemas de batallar contra la sepsis aumenta aún más. Entonces, este análisis es muy importante del Centro Nacional de Estadística de Hospitales. En el 2008 se estimó que 14.6 billones de dólares, más o menos el gasto de hospitalizaciones por sepsis entre 1997 y 2008. Naturalmente esto es un costo importante, el presupuesto de un hospital se ve bastante afectado con este tipo de pacientes por la gran cantidad de recursos, pero como vamos a ver más adelante también la gran cantidad de personal especializado que se necesita para manejar este tipo de pacientes representa también una gran parte importante de este gasto. Esto también es más para analizar lo mismo entre el 2000 y 2005, más o menos los ingresos de pacientes aumentaron, ¿no? de más de 21 millones a 23.2 millones. El costo fijo más o menos fue por paciente entre 2.698 a 3.518. El costo en promedio de poder ofrecer cuidado crítico a los pacientes aumentó anualmente entre 56.6 billones a 81.7 billones de dólares. Como digo, el gasto que representa es bastante importante. De todo esto, como vamos a ver, el 46.4% a un 56.1% fue básicamente en el pago del staff, porque necesitamos enfermeras, necesitamos terapistas respiratorios, todo esto conlleva un costo bien importante para los hospitales, ¿no? En términos del consumo de las diferentes cosas que usamos, antibióticos, medicamentos, representaron el 51.6 a 21.7% de esto. Procedimientos diagnósticos, laboratorios, representó un 17.9 a un 20.4%. Y pacientes con ventilación mecánica o que necesitaron algún procedimiento invasivo, esto representó un 3.0% a un 6.6% del costo de esto. Esto de acuerdo a este análisis hecho por McLaughlin en este estudio de economía del paciente del intensivo. Entonces, el costo directo relacionado con sepsis en Europa más o menos es 4.9 billones, ¿no? Esto es en billones. Entonces, representa un costo anual de 10.2 billones de euros anualmente. O sea, eso ya para analizar otros continentes. Y bueno, luego tenemos ahí a un paciente en donde el problema es un payment disorder, ¿no?
Por supuesto que todo esto tiene impacta enormemente la mortalidad y la sobrevida del paciente, como vemos acá en sepsis severa, paciente con septic shock y pacientes con un shock severo, cómo va aumentando la mortalidad en Alemania, más o menos 60.000 muertes por año. Analizamos esta gráfica, como pueden ver ustedes acá. También este viene del Centro de Disease and Dynamics Economics and Policies. De 58.7 millones de hospitalizaciones en 40 estados en los Estados Unidos de 1998 al 2006. De estos, 8.56 millones fueron hospitalizados con una cirugía invasiva. 79.835 desarrollaron neumonía, 493.250 sepsis. Entonces, como vemos acá en la gráfica, esta acá, vemos cómo impactó la mortalidad, sepsis y neumonía, y en términos del costo, cómo elevó los costos para el manejo de estos pacientes en el hospital. Aproximadamente esto representó 2.3 millones en exceso de pacientes por día, 8.1 billones que se adhirieron al costo de hospitalización y 43.000 muertes que pudieron ser evitadas si se hubiera reconocido tempranamente la sepsis. Y bueno, una vez más, estamos ahí en ese dilema de costos. Esto nos permite analizar más o menos lo que representa el manejo de sepsis y los costos por país en términos del promedio, ¿no? Como ven ustedes, vemos acá los costos que representa un promedio de hospitalización en Argentina de 11.9 días y $4.888 por día. En Bélgica, bacteriemias, una estancia promedio de 34.6 y 18.288 euros y en otros casos 23.548 euros. Vemos también Canadá, Chile, Francia. También vemos acá en México lo que cuesta 6.9 más o menos en promedio de estancia a día, $11.591. En fin, los costos, el gasto, cómo impacta la economía es bastante importante. Naturalmente, como platicábamos al principio, y no es solamente el hecho de que sea una condición que afecta severamente el presupuesto de nuestros hospitales, pero también lo que decíamos, necesitamos tratar de tener un paciente que podamos incorporarlo a su vida económicamente activa. También impacta la vida del paciente como tal, impacta su vida en general, pero también impacta su vida social y económica. Y entonces, como podemos ver en esta gráfica, y vamos a ver más, vemos que los pacientes pueden tener dolor crónico, síndrome de estrés postraumático, caquexia, defectos cognitivos, en fin. El paciente en general, al ser descargado de las unidades de terapia intensiva, ahí no termina todo y vemos que de pronto también en otros análisis que no vamos a ver acá, pero también la posibilidad o los pacientes años después se acorta su promedio de vida. Están con bastantes problemas de incorporarse a su vida, de incorporarse a su vida laboral también. Y eso, por supuesto, afecta o impacta enormemente la vida de nuestros pacientes. Y entonces, por todo esto, la intención de todo lo que estamos haciendo con sepsis es tratar de identificar o tratar de decir, bueno, sepsis, al igual que el infarto agudo del miocardio, es una emergencia médica y nosotros debemos de considerar el golden hour o el tiempo, de acortar nuestro tiempo en el que nosotros estamos reconociendo al paciente con sepsis y tratar de poder ofrecerle la mayor cantidad de elementos en el menor periodo corto de horas, como van a ustedes observar hoy ya en algunas pláticas se hicieron ya mención acerca de los nuevos puntos de la campaña global contra la sepsis en términos de los tiempos de resucitación que se deben de acortar, el uso de vasopresores, el tratar de controlar lo más pronto posible la bacteriemia,
poder tomar cultivos y poder iniciar los antibióticos lo más tempranamente posible, la resucitación con líquidos, en fin, todas estas metas que se han reducido en cuanto a tiempo. La sepsis es una emergencia, lo debemos de considerar así y debemos de tratar de reconocerlo lo más tempranamente posible y tratar de cumplir con las metas de resucitación lo más pronto posible. Pero bueno, ¿cuáles son otras cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que están afectando a nuestro paciente con sepsis? Vean esta gráfica. Esta gráfica es básicamente está aumentada en su velocidad, pero es lo que está pasando con los viajes intercontinentales. Cada punto amarillo representa un avión que lleva entre 125 a 250 pasajeros. Entonces ven la cantidad de tráfico, la globalización. Nosotros estamos hoy aquí y mañana estamos en Europa o estamos en Asia. Solamente la semana pasada nosotros admitimos 5 pacientes con neumonías atípicas no relacionadas a H1N1 en nuestro hospital, y todos tenían el denominador común de haber estado en un avión. De manera que esto, a pesar de que le damos bastante énfasis, cuando hablamos de seguridad, ponemos como ejemplo la aviación, por supuesto, evitan accidentes y todo, pero ¿qué está pasando con la aviación en términos de la seguridad en salud? ¿Qué están haciendo ellos para tratar de prevenir la diseminación y transmisión de enfermedades en los aviones, ¿no? De manera que esto debe ser algo que se debe de discutir más a fondo y tratar de ver qué se puede hacer para controlar este tipo de problema. Y naturalmente traía esto solo para ilustrarles que aparte de que sepsis es una condición importante, que por supuesto es una enfermedad como resultado hay otras cosas que también tenemos que tomar en cuenta. Como mencionamos también, estamos lidiando o estamos luchando contra la resistencia bacteriana, nos está afectando. Nosotros, como dijimos, descubrimos la penicilina en los inicios de los 90 y pensamos que ya lo sabíamos todo acerca de las bacterias, pero de pronto las bacterias están creando sus propios mecanismos de resistencia. Están manteniendo su transferencia genética todo el tiempo, están básicamente compartiendo material genético todo el tiempo, y entonces es algo contra que nosotros tenemos también que lidiar y que naturalmente va a impactar nuestros resultados en términos del manejo de pacientes sépticos. Una vez más, esto solo para ver que los pacientes, las bacterias tienen sus otros mecanismos de mutación, transducción, flujo, en fin, hay una enorme cantidad de mecanismos por los cuales las bacterias están creando sus mecanismos de resistencia. Y no solo las bacterias, también estamos viendo otros virus, como vamos a ver más adelante, pero vean esto, en Inglaterra 30% de las infecciones por E. coli comenzaron a observar bastante resistencia, ¿verdad? Sabemos que también E. coli están siendo productoras extendidas de beta-lactamasas y todo eso está ocasionando bastante resistencia. Por esto, para poner un ejemplo, ¿no? Pero también tenemos problemas con estafilococo, con Klebsiella, con diferentes otros grupos de bacterias, que no es el propósito de esta plática, pero para simplemente ejemplificar que es otra de las batallas con las que también tenemos que lidiar en términos del manejo y control de la sepsis. Y vemos acá, por ejemplo, ¿no? Como que les había pedido que revisaran el primer slide cuando estábamos analizando la definición de sepsis, porque veíamos que está relacionada con bacterias, con virus, con parásitos, y entonces, como van a ver ustedes en este análisis, dice que usualmente las infecciones bacterianas están teniendo problemas de responder a los antibióticos convencionales. 440,000 nuevos casos de resistencia a las drogas convencionales para tuberculosis. Hay también resistencia a los fármacos de primera generación contra la malaria, particularmente cloroquina, y bueno, los gérmenes que ya mencionamos del grupo ESCAPE, ¿no? que básicamente son estafilococo, E. coli, Klebsiella, Acinetobacter, y en fin, estos son gérmenes con los que estamos, o problemas con los que también tenemos que aprender a luchar.
Y, por supuesto, el uso desmedido de antibióticos que naturalmente sabemos, o el uso over the counter, o la venta de antibióticos en las farmacias y todo esto, que está generando todo esto, como otros mecanismos que tenemos que analizar en esto, entendiendo la sepsis, ¿no? Esto solamente para ejemplificar cómo las infecciones por cándida están aumentando los costos en nuestros hospitales, y hasta la tasa de resistencia ha aumentado enormemente, y eso por supuesto está conllevando a un incremento de los costos de antibióticos, ¿no? O de medicamentos antifúngicos. Y bueno, uno de los más importantes o de los más simples mecanismos para controlar infecciones es el cuidado y el lavado de manos. Sin embargo, alrededor del mundo, haciendo un análisis en diferentes unidades de terapia intensiva, en promedio esto solamente lo mantenemos en un 38.7%. Y entonces esa es la razón por la que debemos de insistir en esto. Básicamente es una campaña para tratar de promover la higiene de manos, que hoy por hoy es uno de los mecanismos más efectivos para el control y diseminación de las infecciones. Y naturalmente, en nombre de la Sociedad Americana de Terapia Intensiva, los esperamos en Puerto Rico para nuestro congreso anual del 19 al 23 de enero.